homónima, bueno, creo que es gobernación realmente, la gobernación homónima, ha caído ante la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio, que ahora sí se ha sumado de manera bastante más significativa a la ofensiva en dirección a Damasco. Anteriormente, cuando vinimos a hablar sobre cuál era la situación en Siria, ya habíamos adelantado lo importante que era la batalla de Hama, cómo la evolución de esta podía determinar hasta qué punto tratábamos de una simple, simple dentro de lo que cabe, ¿no? Una simple reactivación del conflicto sirio o de un riesgo real e inmediato de la caída del gobierno de Damasco. Ahora que Hama ha caído y la batalla se traslada a la siguiente región, que es Homs, nos encontramos con que verdaderamente hay un peligro significativo para el futuro del gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Quieres añadir algo a esto en primera Buenas. instancia? Bueno, que estamos a tantos temas, pero sí, es importante, ¿no?, lo que estamos comentando sobre Siria. Además, veis en el mapa los cambios en color verde, que son los más significativos que tenemos que comentar, y que después de esa barrera de contención en Hama, que veis esa línea prácticamente vertical, ¿no?, desde Alepo hasta Damasco, pues parece que dificulta mucho más la posible defensa de ciudades como Homs, ¿no? Y claro, sin Hama, sin Alepo, y si durante el día de hoy o mañana se llegara a dar una situación que yo no digo que tenga que ser de colapso de Homs, pero a lo mejor sí de llegar hasta las afueras, como se ha visto con Hama durante los últimos 2 días. Entonces, claramente la situación es de nivel extremadamente crítico para el gobierno de Damasco. No estamos hablando, yo al menos lo veo así, no veo que estemos hablando de una crisis menor, sino que estamos hablando de que el colapso del ejército al sur de Alepo y en Alepo, y ahora la caída de Hama, que es esa ciudad de la que estamos hablando hoy como titular, son imprescindibles para la defensa de Damasco y que pues probablemente veamos a Bashar al-Assad en serios aprietos. Bueno, muchas otras cosas, porque la posible caída de Assad abriría la caja de los truenos, ¿no? Como se dice, miles de posibilidades que se podrían desarrollar en el panorama sirio. Por un lado, por el otro, de quién va a gobernar, de qué se va a gobernar, qué va a pasar con Estados Unidos, con Rusia, que tienen presencia en el país, qué va a pasar con los turcos, qué va a pasar con los islamistas, con Israel, con Irak, con el eje de la resistencia. Entonces, todas estas cosas que ya se están anticipando son porque no se sabe ni qué actores están dispuestos a intervenir para evitar el colapso, ni qué actores pueden verse perjudicados por el mismo, pero desde luego que sería un terremoto y la caída de Hama abre las puertas a que se produzca ese terremoto, porque creo que Assad no tiene las condiciones para defenderse como podía haberlo hecho hace una década prácticamente, con el caso pues, de Hezbollah, de Irán, de Rusia y de otros actores que hoy no están aquí. Eh, bueno, que estaba contestando una pregunta por el chat, la contesto un poco también ahora en voz. Básicamente nos estaban preguntando sobre por qué, si la capa negra de que es Hayat Tahrir al-Sham está solo en Idlib, hablamos de que Hayat Tahrir al-Sham está en Hama. Es simplemente una cuestión de que no se ha actualizado la capa del mapa. El verde representa en términos generales a todas las fuerzas opositoras de al-Assad, ya sea Hayat Tahrir al-Sham, el Ejército Libre Sirio o el Ejército Nacional Sirio, cualquiera de ellas. Entonces, y de hecho, ahora esto es aún más relevante porque el avance sobre Hama ya se ha realizado no solo por Hayat Tahrir al-Sham y sus aliados, sino también por el Ejército Nacional Sirio, que varias de las unidades que componen se han trasladado hasta este frente y se han sumado en la ofensiva hacia el sur. Algo que, por cierto, debemos señalar que era uno de los principales objetivos de Jolani, que es el líder de Hayat Tahrir al-Sham, que es, bueno, pues bastante significativo que este cambio en la dinámica. Y demuestra, pues como ya vimos anteriormente, la importancia que tenía la batalla de Hama y lo relevante que es para el desarrollo de las dinámicas que esta se haya producido en las condiciones que lo ha hecho. Ujú. Vale, nos preguntan sobre qué es lo amarillo. Lo amarillo son las fuerzas democráticas sirias, que es una coalición formada principalmente por grupos armados kurdos, pero también por una serie de grupos armados opositores árabes que pertenecían anteriormente al Ejército Libre Sirio, pero que se llegaron a integrar dentro de estas otras fuerzas democráticas sirias para recibir el patronazgo de Estados Unidos.
Nos preguntan, Hayat Sam, ¿por qué se está imponiendo? ¿Cómo puede ser que el ejército sirio esté perdiendo? ¿Es si fue una superioridad numérica o es armamentística? Entonces, hay toda una serie de preguntas de capacidades y de por qué el SA se retira. El resumen es el siguiente. Hayat Tahrir Sam ha estado 4 años desde el fin de la batalla de Idlib, realmente desde antes, ¿no? Pero sobre todo desde el fin de la batalla de Idlib en 2020, preparándose para lanzar una nueva ofensiva contra el territorio sirio que fuese significativa. De hecho, el propio Jolani ha dicho varias veces que estaba planteando, estudiando, analizando cómo podrían tomar Alepo. Esto ha incluido, entre otras cosas, una profesionalización del ejército de sus tropas, que ha incluido un proceso de entrenamiento más estricto, el establecimiento de unidades de fuerzas especiales con drones y con equipamiento de visión nocturna, y que están siendo utilizados con un significativo grado de éxito contra el ejército árabe sirio, que no está siendo capaz de responder a estas nuevas capacidades, especialmente teniendo en cuenta que sus propias capacidades se han visto disminuidas significativamente por la ausencia o la reducción de la presencia del eje de resistencia entre las filas, por así decirlo, de las tropas de tierra, y por la reducción más que significativa de la presencia de la Fuerza Aérea Rusa dentro de Siria, que aún así ha sido, me atrevería a decir, un elemento clave para que Hama no cayese en el primer día de avance hacia Hama, y que haya tardado pues 3 días en caer. Bueno, muchas gracias por aquí a Baélico por esa suscripción que nos ha dejado en el chat y creo que es importante, bueno, con Prime, que sí que entremos en el punto de que, vale, Hama ha resistido unos días porque cuando se dio el primer colapso en Alepo parecía inevitable que enseguida fueran cayendo todos los demás espacios al sur o incluso al este, ¿no? Se entregaron territorios significativos a las SDF kurdas en el este y que, bueno, se pudieran gestionar ellos con la defensa del este de Alepo y del norte o noreste de Alepo, pero eso pues ha llevado, pues no sé, varios intentos de que los islamistas pro-turcos, en lugar de avanzar hacia el sur y enfrentarse a Damasco, les permitieran ganar tiempo enfrentándose con los kurdos, que son un enemigo mucho más acérrimo para los pro-turcos que Damasco prácticamente. Entonces se centraron en la batalla de Tal Rifat, que cayó también, y ahora pues se está viendo cómo los pro-turcos avanzan hacia Manbij. Esto significa que ese tiempo que se pretendía ganar se intentó conseguir un poco desviando el frente de los proturcos del SNA hacia el territorio kurdo, por otro lado intentando realinearse en torno a Hama, por otro lado con el apoyo de los bombardeos rusos y además Rusia parece haber pedido, ¿no?, que los sirios resistan en Hama porque si no era imposible organizar cualquier tipo de defensa. Y una de las principales consecuencias de la caída de Homs no solamente es que se abren las puertas hacia Damasco y que a ver quién defiende esa última batalla que ya te la juegas, ¿no? Mañana veremos a ver si hay novedades de actores que quieran o puedan intervenir para apoyar a Bashar al-Assad. Pero la primera consecuencia inmediata sería el aislamiento territorial de la zona costera. Siria perdería acceso al mar, salvo en el territorio, bueno, pues que ya está con presencia rusa. Es decir, lo que digo es que hay una interconexión entre Damasco y Tartus y Latakia que se perdería y que ahora pues los rusos tienen sus intereses en esa zona, más que en el propio Damasco. Ha habido muchas especulaciones sobre, bueno, a Irán y a Rusia a lo mejor ya no les interesa tanto Assad. Assad no ha sido uno de los perfiles más alineados con todos los miembros del eje de la resistencia, sobre todo con Hamas, con las líneas islamistas. Y claro, a lo mejor ahora buscan otro tipo de aproximación. Irán que quiere replegarse, Rusia que quiere mantener su presencia militar, que tampoco quiere volver a un escenario principal en Siria mientras no sea imprescindible, y Estados Unidos que está de retirada. Entonces, a lo mejor se ha hablado de varios acuerdos, ¿no? Que el eje de la resistencia no se meta a cambio de que hubiera, pues yo qué sé, la salida de Estados Unidos, la caída de Assad, pero también se ha hablado de que Rusia podría estar interesada en mantener esa presencia militar o que incluso, pues si hay un gobierno islamista en el país, pues que Israel pueda tener menos interés incluso que con Bashar al-Assad en ese ejemplo, ¿no? Porque tendrías un gobierno cercano a Turquía y, bueno, simpatizante con Hamas en la frontera de los Altos del Golán. Bueno, más allá de que esto sea todo una quimera o sean realidades, ahora mismo son muchos los escenarios que se abren, muchísimos, y todo depende de la sostenibilidad del gobierno de Bashar al-Assad. Es imprescindible y en eso pues ha habido varios acuerdos. Por ejemplo,
que a lo mejor a Bashar al-Assad, en lugar de apostarlo todo por Irán o por Rusia, que pueda apostar por unas buenas relaciones con Estados Unidos, con Israel, con Emiratos Árabes, que ya promocionó su acceso de nuevo a la Liga Árabe y que además recuerdan a esas negociaciones en su momento por la devolución de los Altos del Golán, que ahora mismo parece fuera totalmente de la mesa de negociación, pero que permitiría a Bashar al-Assad pues contar con un levantamiento de sanciones o un regreso de alguna manera a la arena internacional. Yo ahora mismo todo esto lo veo loquísimo, ¿no? No creo que sean opciones realistas, pero como están solos y como están en una situación crítica, hay que pensar que algo va a ocurrir, o un colapso o una intervención, pero esta situación no es sostenible. Hay que añadir a esto que todos los gobiernos regionales importantes en la zona que podrían ser determinantes para el futuro de Al-Assad están teniendo reuniones de emergencia y están estando muy activos en los canales diplomáticos. Los israelíes, los iraquíes, los turcos, los iraníes, todos se están moviéndose, están preparándose para lo que puede ocurrir y se están teniendo en cuenta planes muy importantes de cara con Siria. De hecho, uno de ellos, por ejemplo, podríamos hablar que con una cierta seguridad de lo que estamos diciendo, del hecho de que el ejército iraquí estaría planteándose, el gobierno iraquí estaría planteándose muy seriamente intervenir directamente en Siria para impedir el avance de HTS hasta Damasco. Una muestra de lo serio que son estas conversaciones es el comunicado que ha salido hace menos de una hora por parte de Muqtada al-Sadr, un clérigo y político muy importante dentro de Irak, que ha llamado precisamente a que sus seguidores no participen en un conflicto en Siria y que el ejército no intervenga, que en general que los sirios sean los que deciden su propio futuro. Esa es la postura de Sader, que es, por cierto, un profundo nacionalista iraquí. Ujú. Bueno, iraquí, ¿no? Pero contrapuesto a la presencia de tanto de Estados Unidos como de Irán y la influencia de Sí. ambos en Irak. Gracias por aquí a Hope22 por ese Prime, que nos ayuda un montón y que tenemos ahora mismo la meta actualizada a solo 11, ese primer objetivo de la noche, bueno, de la tarde-noche, porque va a ser un directo completo, pero bueno, pues ahora mismo todo tipo de apoyo nos viene súper bien para avanzar. Veo que ya estamos ahí en el nivel 1 del tren del hype, a ver si hoy también conseguimos darle un empujón importante. Y si tenéis preguntas, pues también, que veo algunas por el chat. Dicen, he De leído hecho, reportes, decías. no, no, justo voy a leer esa pregunta yo Ah, también, vale, así que adelante, adelante. adelante. Bueno, no sé, Eh, iba a decir Cualquiera. que ha leído reportes de combates entre las milicias del Eje de la Resistencia y de las SDF en Deir ez-Zor, y que las SDF pueden combatir contra estas milicias sin enfrentarse, que si pueden combatir contra estas milicias sin enfrentarse al ejército regular, o estaría enfrentándose también con el ejército árabe sirio. Bueno, hay que entender que el ejército árabe sirio ahora mismo no está de la mano del Eje de la Resistencia, o sea, sí que son socios, pero tampoco hay una coalición directa con los kurdos. O sea, se pueden dar enfrentamientos entre cuatro facciones, por mucho que HTS y SNA, es decir, los islamistas, vayan de la mano, no significa que sean una unidad. Ha habido muchos enfrentamientos en el pasado y podrían volver a estallar, pero ahora tienen un enemigo común que es Al-Assad. Pues lo mismo pasa con estos otros. Parece que inmediatamente después del asalto a Alepo se dio como una especie de acuerdo entre el gobierno de Damasco y los kurdos para que se repartieran esas zonas de lucha, se pudieran concentrar las fuerzas en torno a la línea de Hama o donde correspondiera, ¿no? En aquel momento era en Sarakiv, pero bueno, en distintos puntos. Y que se pudiera combatir a esos enemigos comunes poniendo de lado sus diferencias, pero no son las mismas todos los actores las que tienen entre sí. Es decir, la enemistad de HTS, los yihadistas, con los kurdos no es la misma que la que tiene el SNA, que son los proturcos. Por eso, cuando hemos visto que HTS se hacía con el control de Alepo, tenían que restringir las declaraciones que los proturcos estaban haciendo porque eran demasiado incendiarias, porque podían suponer ataques contra las otras comunidades étnicas y les convenía mucho más pues dar una imagen de apertura, de que iban a respetar a todo el mundo, a los rusos, a los iraquíes, a los armenios, a los circasianos, a los kurdos, a los asirios, a todo el mundo, ¿no? Entonces es algo que parecía que Jolani, que es el líder de HTS, era bastante inteligente y estaba promoviendo un tipo de entendimiento que no se da desde el SNA.
Bueno, pues algo parecido también ocurre con el eje de la resistencia, que claramente está, como digo, del lado de Damasco, pero que no es una coalición cerrada la que tiene las SDF con el gobierno. Las SDF tienen sus intereses y además tienen diferencias internas, porque todo este territorio en color amarillo que vemos también ha sido objeto de disputas durante estos últimos años. Claro, Siria no ha empezado hoy. Siria lleva muchos años congelada de alguna manera, pero con enfrentamientos de menor intensidad. Y ahí aparecían algunos enfrentamientos concentrados sobre todo en el Consejo de Deir ez-Zor, que había algunas poblaciones árabes o algunas tribus árabes y otras kurdas que se enfrentaron por el control de esta zona. Bueno, pues es lógico también que el enfrentamiento, los kurdos sobre todo, ¿no?, lo hayan vivido con perfiles del eje de la resistencia, sobre todo vinculados a Irán, que también tiene su propio problema con la presencia kurda y con la presencia de Estados Unidos, ¿no?, que también es muy significativa. Entonces, no sé si tenemos esos reportes confirmados, porque al final se hablaba mucho del paso de Abu Kamal, pero se decía que algunos de los miembros del eje de la resistencia, que no son todas las fuerzas de movilización popular iraquíes en su conjunto, sino algunas, que habrían llegado a Abu Kamal, habrían pasado hacia el territorio sirio y que habría habido algún enfrentamiento en Deir ez-Zor, pero no tenemos un reporte de que haya ahora mismo una entrada masiva de apoyos del eje de la resistencia ni de Irak como país, sino que eso es lo que se está debatiendo ahora mismo. ¿De qué manera llevar el apoyo? A través de ese paraguas que ofrecen las PMF, las Fuerzas de Movilización Popular, grupos pro-chiitas en Irak, o hacerlo a través del propio Estado iraquí, que es por lo que es tan importante lo que comentaba antes Jorge de Muqtada al-Sadr, ¿no?, que es el otro líder chií que se ha negado a que se intervenga en Siria. Vale, me parece importante, pues, este estudio clarificar varias cuestiones. Primero, lo que están preguntándonos sobre Derezor. Efectivamente, sí hemos tenido esos combates, pero hay que tener el matiz de que las SDF, al igual que estamos hablando que en el SA estamos hablando de un lado por el ejército sirio y por otro lado de las milicias chiíes apoyadas por Irán y el eje de resistencia, en las SDF tenemos la misma división en el sentido de que por un lado existen las fuerzas kurdas y por otro lado existen principalmente el Consejo Militar de Derezor y otra serie de fuerzas árabes que están más cercanas a Estados Unidos que a las propias fuerzas kurdas. Entonces, son estas fuerzas árabes, respaldadas por la aviación estadounidense, las que han avanzado sobre parte de los territorios a lo largo de la ribera del Éufrates, que anteriormente estaban controlados por las milicias chiíes y que ahora han pasado a estar controlados por esta coalición árabe apoyada por Estados Unidos. Y luego, respecto a lo que preguntaba sobre si hemos tenido algún tipo de confirmación, a mí me parece que no tenemos ninguna confirmación de que fuerzas iraquíes hayan cruzado la frontera hasta el momento. Por lo general, por lo que yo he visto, las fuerzas iraquíes están intentando que sea el propio Estado iraquí el que se lance hacia la intervención en Siria. Algo que, por otra parte, estaría siendo una propuesta apoyada por Irán. Ujú. Bueno, sería interesante si se diera eso, ¿no? Que al final Irak intervenga, no sé hasta qué punto tiene capacidad de ofrecer una intervención fuerte, que esté apoyado por Irán, pero que Irán no va a intervenir, ¿no? Aunque mañana será la reunión. Mañana se supone que hay una reunión Siria, Irak, Irán y que se debatirá sobre esa posible intervención. No sé si tenemos algún indicio, porque también en Irán se ha dicho desde el gobierno que ellos intervendrán si lo pide Siria. Y Siria ha dicho que ellos piden la intervención, pero nadie ha confirmado que esto vaya en serio. Tengo otra noticia aquí que está circulando ahora por redes, que es básicamente que una figura relevante, aunque ya no en el cargo, básicamente del cuerpo de gobierno, que es el gobierno alternativo apoyado por los rebeldes, ¿vale? Dice que varias partes internacionales han entregado una iniciativa a Bashar al-Assad estipulando que si renuncia y se retira del país y se va a otro, entregando el poder a un consejo militar formado tanto por el gobierno como por la oposición, finalizarán las operaciones militares. Yo digo que se está hablando ahora mismo. Esto encajaría en parte al menos, en algunos reportes que está viendo sobre las conversaciones entre Irán y Turquía. Pero quizás es pronto para mm, apoyarnos en una teoría u otra. Como decimos, hay muchas jugadas en la ciudad ahora mismo y hay muchas opciones que pueden estar ocurriendo.
Vale, por aquí le damos las gracias a Marian5822 por ese Prime, también a Mario LT20 por ese Prime. Gracias a los dos que con ello, bueno, pues vamos avanzando en esa meta que veis que se va actualizando porque, bueno, pues las suscripciones van subiendo y bajando todo el rato. Así que, bueno, muchas gracias a todos por ese apoyo que nos vais dejando. Bueno, también hay que hablar un poco de algo que está pasando ahora mismo que es interesante, que básicamente es el hecho de que Rusia ha disminuido significativamente en el día de hoy, tras hacer una escalada significativa el día anterior, su participación en la defensa del ejército árabe sirio. Esto es, me pregunto si es por una cuestión de capacidades o por una cuestión de estrategia política, que no está claro por el momento. Porque ayer, durante el asalto nocturno, las batallas nocturnas en torno a Hama, teníamos que la aviación rusa había intensificado los bombardeos y de hecho la flota rusa del Mediterráneo había atacado las posiciones de Hayat Tahrir al-Sham en el norte de Hama. Pero ahora tenemos el reporte contrario de que la aviación rusa está reduciendo significativamente su actividad por motivos que por el momento son desconocidos. Por ahora, el gobierno, por cierto, referente a Homs, el gobierno local está diciendo que mantendrán la línea y defenderán Homs y que en términos generales nos encontraremos con una nueva batalla, en este caso ahora por Homs, y no se espera un colapso como ha pasado en Ham. Bueno, no sé, yo por lo que estaba viendo decían que Homs era más difícil de defender que Sí, Hama lo por es, lo cuestiones es. geográficas, así que tiene pinta de que va a ser más complicado defenderlo. Y no Realmente, o solo, sea, no parece una solo por obviedad, pero cuestiones no solo por cuestiones geográficas, sino también por cuestiones políticas. El campo de Homs, en general, digamos, la zona periférica en torno a la propia ciudad y en general toda la región de Homs había sido mucho más proclive a apoyar a los rebeldes durante el transcurso de la guerra civil y en términos generales es de esperar que los líderes locales probablemente sean mucho más favorables a pactar con una coalición anti-Assad que esté triunfante que lo que ha sido en Ham. Y eso debería facilitar y acelerar la velocidad de los avances. ujú. De hecho, ya hemos visto muchísima gente abandonando Homs. Estamos viendo un éxodo masivo, igual que se vio en Hama, y también se prevé que esto escale porque, vamos, hemos visto, por ejemplo, el aviso de China, ¿no? De que todos sus ciudadanos abandonen la zona, pero luego se ha dicho que también que abandonen todo Siria. O sea, Sí. como se prevé realmente que puede haber un colapso muy grande, o al menos, yo que sé, que en algún punto haya unos combates tales como para que el gobierno pueda colapsar y después se dé esa, bueno, pues no sé si habría un reparto inmediato entre todas estas facciones o una continuación de la guerra civil entre el resto de facciones que no son pocas, porque me cuesta creer, ¿no? La convivencia de las SDF con el SNA o, bueno, pues de Israel con el SNA también y en algunos casos incluso con HTS. Pero habría que verlo, habría que verlo. Y luego, bueno, el papel de Rusia y Estados Unidos, que ya lo hemos mencionado antes, pero que Es mínimo hasta el año complicado. que viene no parece que se vaya a saber nada de qué va a hacer Donald Trump. Pero bueno. Después de Homs queda el camino hacia Damasco, kilómetros, porque literalmente no queda ninguna otra ciudad significativa en el camino hasta Damasco. Es decir, sí hay algunas ciudades, pero son más pequeñas que Homs o Ham. Creo que está de Iratilla, que es una localidad relativamente pequeña, y en la carretera me suena, porque esto os lo digo de memoria, porque porque de cuando básicamente la guerra civil estaba en su apogeo. Pero vamos, hay muy pocos pueblos de tamaño significativo una vez pasado Homs hasta llegar a Damasco. Ujú. Vale. Bueno, yo Una creo que eso cuestión va a que ser podemos una de las cosas más significativas que veamos durante estos días, ¿no? El tema de Homs. Eh, Incluso mañana, ya te digo, porque tenemos por un lado la negociación Irak-Irán-Siria y por el otro lado la que había entre Turquía e Irán, que también tenía participación rusa, ¿no? Si no me equivoco. O sea, era el formato de Astana. Sí, eso es el sábado. Esa reunión es el sábado. Supuestamente mañana hay una reunión Irán, Irak, Siria y el sábado hay una reunión Irán, Rusia, Turquía. Supuestamente.
Vale. Por cierto, otra cosa que quería mencionar yo con todo esto es el hecho de que me parece muy interesante cómo las fuerzas que están avanzando en dirección a Damasco están obviando por completo el ataque a Tartus. Esto tiene muchas razón de ser, para empezar, porque el ataque a Tartus es sobre todo importante para Rusia. Recordemos, en Tartus está la única base naval rusa en el Mediterráneo que es la que permite a Rusia mantener una presencia militar permanente en la zona. Y hemos visto cómo Jolani ha tratado de, digamos, apartar a los rusos de esta contienda, diciéndoles que quieren que formen parte del futuro, de un futuro brillante de Siria, pero que necesitan para ello que corten relaciones con Bashar al-Assad. En términos O sea, generales, otra vez, Jolani ha visto que no antagoniza a los rusos. ¿Sí? eso es, digo, otra vez sería ver al líder de HTS, a Jolani, diciendo que va a respetar a todo el mundo con tal de que dejen caer a Assad. O sea, básicamente al niveles de las No, minorías. eso es mentira. A Irán no. Bueno, Contra el eje pero de resistencia a Irán en particular sí se han pronunciado muy claramente. a nivel de minorías, que es lo que mencionaba Eso sí. antes, sí. Y luego sería la presencia de actores como Rusia, pero también lo ha dicho sobre Irak, que en el fondo ha dicho que, bueno, que no quiere que haya presencia, pero que esto no va a tener ninguna consecuencia negativa para Irak. Entiendo que Irak, con un gobierno como el de Sudani, que está vinculado con ese marco de coordinación de grupos chiíes, teme la instauración de un régimen islamista en su frontera. Pero a lo mejor, pues puede ser que no se vea implicado a cambio de dejar caer. Yo veo muchos paralelismos con Afganistán, que es algo que ya hemos comentado alguna vez y que nos preguntabais en el chat. Primero, porque en el caso de que HTS, que ya tenía conformado un emirato Eh, prácticamente, Perdona, Alejandro, te paro. Al-Arabilla dice, citando fuentes políticas israelíes, Israel establecerá una zona de amortiguamiento entre Siria y Homskai. perdón, Al-Arabilla anuncia que habrá una zona de amortiguación en Al-Arabilla torno a dice, Homs. que, citando a fuentes políticas israelíes, que Israel establecerá una zona de amortiguamiento entre Siria y Homskai. Tiene todo el sentido por lo que comentábamos, bueno, no lo comentábamos aquí, pero lo hemos visto, de que habría habido movimiento en Israel hacia el este, hacia los altos del Golán, y que, como decía antes, eso sí que lo hemos comentado aquí en directo, no le haría ninguna gracia la instauración tampoco de un régimen islamista, decía a Irak, pero mucho menos a Israel, porque pensad que ese territorio controlado por los islamistas supondría un sistema aceptado por Occidente que además sea simpatizante con Hamas, con el grupo islamista en general, no solamente, ¿no? Con él. Entonces, es muy peligroso para Israel que haya un sistema en el que tengan presencia los islamistas del SNA, pero yo creo que también incluso de HTS. Me parece que el SNA quizás es más agresivo y más pro-turco y además mucho más miliciano quizá que la propia Turquía, que no se ha metido en el tema israelí-palestino de manera directa y que podría ser un riesgo real para los israelíes. Entonces, ¿esto qué significaría? Que igual no es Irak, Rusia o Irán el actor que va a Damasco para evitar Igual que es Israel. colapse el país, sino que igual es Israel. No sé si para evitar que colapse o para facilitar que colapse, pero que ellos tengan una zona de amortiguación, pero desde luego que lo que no van a permitir es en sus fronteras tener un país islamista más. Eso es lo que parece. Estoy mirando. ¿Qué más justo la frontera con Israel está Puneitra y eso ¿sabes qué decir? Podría Mm. posibilidades bastante interesantes en ese sentido. Que Quiero no sé decir, qué es lo otro que estábamos comentando antes, pero vamos, que también sería sobre este asunto. Ah, sí, lo que decía antes de Afganistán, porque creo que es un poco lo mismo que se intentó vender de los talibanes, ¿no? Los talibanes ya no eran los de 2001, ya no cometían esas atrocidades, iban a respetar a las minorías, no iba a haber problema con que hubiera población chií, con que hubiera población baluche o de otros grupos, pero sobre todo los hazara, del grupo chií, no iba a haber problema con la población que no era pastún y finalmente cuando se hicieron con el poder vimos que la cosa no había cambiado tanto, pero habían mejorado mucho su política de comunicación y su capacidad de convencer al mundo, ¿no? De que ahora eran más moderados, de que ya no era lo mismo.
Occidente se está haciendo eso. Está vendiendo una imagen de institucionalidad, de que esto incluso estaban dispuestos a disolverse para entrar en un gobierno alternativo que sí que contara con la validación internacional, y además es que cuentan con el apoyo de Occidente porque ya supuso un interés hace una década tumbar a Bashar al-Assad, y yo creo que era un interés que respondía a otro mundo, a otras dinámicas que hoy en día no sé si conviene tanto a todo el mundo que caiga Bashar al-Assad. Es lo mismo, vendían esa moderación, vendían esa institucionalidad, vendían ese pulso pro-occidental, pero hoy en día, con la causa palestina, con el riesgo de que esto acabe pues, con un enfrentamiento muy grande con los kurdos y con los propios israelíes, yo no tengo nada claro que les convenga tanto que gobierne esta gente, sobre todo si van a respetar la presencia rusa en el Mediterráneo. Pero bueno, esto me recuerda a los afganos en ese sentido, ¿no? En lo que se vendía cuando al final eran una forma de gobierno emiratí, eran un emirato lo que tenían. Acabaron con la República Afgana y montaron el Emirato Afgano. Y ahora mismo eso es lo que había en Idlib. En Idlib no había una república de ese estilo. Pero bueno.